profesora, soy Lita Gavino González y el día de hoy hablaremos de los hidrocarburos. Empecemos. Para empezar a hablar de los hidrocarburos, debemos entender que la química se clasifica en dos grandes ramas, que son la química orgánica y la química inorgánica. Esta clasificación de química orgánica e inorgánica surge en la antigüedad y consideraba que la química orgánica estudia los compuestos elaborados por los seres vivos, es decir, aquellos compuestos que provienen de un ser vivo, como la orina, la saliva, vienen a ser elaborados por ser vivo, entonces estos son estudiados por la química orgánica. Era lo que se consideraba en la antigüedad. Mientras que la química inorgánica consideraba el estudio de los compuestos minerales, que por lo tanto no provienen de un ser vivo o incluso podrían provenir de un laboratorio. Toda esta gama de conocimientos que existió en la antigüedad cambió a partir de los estudios de un científico llamado Friedrich Wöhler. Wöhler estudió la urea y a partir de sus estudios él pudo producir urea en el laboratorio a partir del cianato de amonio. Esto fue algo totalmente impresionante para su época. ¿Por qué? Porque la urea es un compuesto que normalmente se produce en nuestro cuerpo, es parte de los desechos que se eliminan en la orina. Y se creía que era una molécula orgánica que solo se podía producir en un ser vivo. Pero Wöhler demostró que sí se podía producir en el laboratorio. A partir de esto, el concepto de química orgánica e inorgánica cambia. Y ahí podemos ver el cianato de amonio y la urea. ¿Y cómo cambia este concepto? Cambia de esta manera, nos dice, hoy en día decimos, la química orgánica estudia los compuestos de carbono y otros compuestos que combinan carbono con otros compuestos. O sea, estudia el carbono y a los compuestos que unen carbono con otras moléculas o elementos. Mientras que la química inorgánica estudia todo menos al carbono, todos los compuestos con excepción de carbono. Veamos, por ejemplo, tenemos aquí al propano, el alcohol etílico, la glucosa, son moléculas normalmente estudiadas por la química orgánica, ¿ya? Pero no todo aquello que tenga carbono es estudiado por la química orgánica. Por ejemplo, el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, estos contienen carbono, sin embargo, no son estudiados por la química orgánica, estos son estudiados por la química inorgánica, por sus peculiares propiedades, que vamos a verlo más adelante. Bueno, entonces, para este estudio es importante conocer la importancia del carbono. Vemos aquí, el carbono de repente lo conocemos más como carbón, pero este elemento, carbono, tiene la gran versatilidad de unirse con otros elementos como el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Y entonces, gracias a su versatilidad en su configuración electrónica, puede formar una gran variedad de compuestos. Los compuestos se dividen en compuestos orgánicos naturales y sintéticos, como podemos ver aquí, ¿ya? Y hoy en día se habla mucho de los compuestos orgánicos. Está el carbono incluso en la molécula del ADN, en la elaboración de fármacos, en la orina, la que dio origen a este estudio, porque la orina contiene una sustancia que es la urea, una sustancia tóxica que se elimina de nuestra sangre, de nuestros glóbulos rojos y va hacia nuestros riñones, donde la sangre es filtrada para poder eliminar esta urea. A veces tenemos un mal funcionamiento del riñón por diferentes enfermedades y podemos no poder excretar correctamente, así que hay que tener una buena alimentación, tomar mucha agua, que es fundamental, pero también entender que el carbono y la urea se encuentran en otros productos como los plásticos, los adhesivos, las resinas, las tintas, y también se utiliza en la agricultura como fertilizante. Entonces, estamos encontrando que el carbono y sus derivados son muy importantes para la vida en nuestro querido planeta. Ahora, a partir del carbono se van a formar los hidrocarburos.
Estos hidrocarburos los vamos a reconocer empezando por el petróleo. La palabra petróleo significa petro, piedra, óleo, aceite, aceite de piedra. Veamos un poco acerca de este. Resulta que el petróleo o aceite de piedra, que es un combustible muy importante en la actualidad, que tiene efectos positivos y también efectos muy negativos, como una gran contaminación ambiental, tiene muchos derivados, pero estos derivados surgen a partir de la gran versatilidad que tiene el carbono de unirse con otros elementos, formándose los hidrocarburos, compuestos formados por carbono e hidrógeno. Gracias al carbono e hidrógeno, miren la gran versatilidad que tiene para formar una gran variedad de moléculas. Se puede formar una gran gama de moléculas que van a poder clasificarse y tener diferentes funciones, como pueden observar aquí, estructuras cíclicas, estructuras lineales. El día de hoy vamos a estudiar a los hidrocarburos y su clasificación. Ahí están los alifáticos, los aromáticos, y entonces veremos alcanos, alquenos, alquinos e hidrocarburos cíclicos como el benceno. Sin perder de vista de que los representantes de estos son el petróleo, el gas natural, que vamos a estudiar también. Entonces, si les pregunto, ¿qué derivados hidrocarburos utilizas en el hogar? Por ejemplo, yo puedo decir vaselina, puedo decir lápiz labial, puedo decir maquillaje, puedo decir el gas para cocinar, el plástico, todos ellos son derivados de hidrocarburos. Los compuestos orgánicos o los compuestos formados por carbono se van a representar mediante fórmulas. Veamos algunas de las fórmulas más representativas. A ver. Aquí tenemos la fórmula empírica, donde se muestra la cantidad total de carbonos, hidrógenos y oxígenos. El detalle con estas fórmulas empíricas no nos sirven para identificar compuestos, pero sí podemos saber la cantidad que tiene en total. La fórmula semidesarrollada, que nos indica cómo están unidos los carbonos con los hidrógenos y los oxígenos. Esta es la fórmula que vamos a utilizar más en la práctica de hoy. Está la fórmula desarrollada, donde podemos observar claramente una de las propiedades más importantes del carbono. El carbono tiene la propiedad de la tetravalencia, tetra. ¿Qué significa tetravalencia? Que el carbono se une con siempre va a formar 4 enlaces, así que al formar 4 enlaces, puedes observar aquí, sigue el punto rojo, el láser, vas a observar que el átomo de carbono está unido con un enlace al hidrógeno, otro enlace a otro hidrógeno, otro enlace a otro hidrógeno y finalmente otro enlace a un carbono. A esto le llamamos tetravalencia. Tetra significa 4. O puedes observar a este carbono del centro, está unido al oxígeno, un enlace, al carbono, otro enlace, al hidrógeno, otro enlace, y al otro carbono, otro enlace. Seguimos observando la tetravalencia. ¿Ya? Otra forma de representar las moléculas orgánicas es esta forma simplificada, donde cada esquina o vértice de la forma representa la presencia de un carbono. Los hidrógenos se consideran como sobreentendidos, se entiende que están ahí presentes, aunque no se los tiene que dibujar. Y finalmente tenemos la distribución espacial. Esta nos muestra cómo sería una estructura tridimensional del carbono. En este caso, el átomo de carbono está unido por un enlace a un CH3, pero este tipo de enlace significa que el CH3 está más cerca a nosotros, se acerca, sale del plano. Ahora, cuando tú ves las líneas punteadas, esto significa que esta cadena está detrás del plano, se aleja. Y cuando la línea es recta o normal, el enlace así, significa que se encuentra a la altura del plano o del papel. ¿De acuerdo? Estas son formas de representar a las fórmulas de moléculas orgánicas. Veamos ahora los tipos de carbono. ¿Ya? Existen 4 tipos de carbono. Carbono primario, carbono secundario, carbono terciario y carbono cuaternario. En esta estructura molecular
vamos a reconocer a esos tipos de carbono. Para empezar, el carbono primario es el carbono que está unido solo por un enlace a otro carbono. Y lo vamos a representar generalmente como CH3. Por ejemplo, este CH3, es el carbono está unido por un enlace al otro carbono. Entonces, este viene a ser un carbono primario. Aquí está. Podemos encontrar aquí en los extremos, generalmente de la cadena, se ubican los carbonos primarios. Ahí, aquí arriba también. Muy bien. Están los carbonos primarios. Luego está el carbono secundario. Secundario te lleva a pensar en el número 2. Efectivamente, es aquel carbono que se represente como CH2 o también el carbono que esté unido a dos carbonos. Por ejemplo, este carbono está unido al carbono de la izquierda y al carbono de la derecha. Por lo tanto, este viene a ser un carbono secundario. Aquí lo vemos, un carbono secundario. Vean, está unido al carbono de arriba y al carbono de abajo. Es carbono secundario. Lo mismo que este otro. Muy bien. Luego tenemos al carbono terciario. Terciario es 3. Este carbono terciario, como su nombre lo dice, está unido a 3 carbonos. ¿De acuerdo? Y se va a representar como simplemente CH. Aquí podemos observar un carbono terciario. Este carbono está unido al carbono de la derecha, de la izquierda, el carbono de arriba y al carbono de la derecha. Por lo tanto, es un carbono terciario. Y finalmente, el carbono cuaternario, 4. Es el carbono que está unido a 4 carbonos. A ver, el único, ¿no? Aquí está este carbono unido al carbono de arriba, al de abajo, el de la izquierda y de la derecha. Por lo tanto, es un carbono cuaternario. Esos son los tipos de carbonos. Veamos si tú lo puedes hacer solo. Aquí dice, ¿cuántos ves? A ver, ¿cuántos carbonos ves? Tenemos que hallar cuántos carbonos primarios hay en este ejemplo. Vamos a contarlos. A ver, yo cuento 1. A ver, vamos a contar juntos, ¿ya? A ver, uy, salió la respuesta 8. Vamos a ver si es cierto. A ver, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Podemos comprobar que sí hay 8 carbonos secundarios. Primarios, perdón. Ahora veamos a los secundarios. Los secundarios, recuerda, son los que están unidos a 2 carbonos. Por ejemplo, este y este. Yo digo que son 3. Veamos si es correcto. Sí, son 3. Veamos para comprobar. A ver, aquí está un carbono secundario. Aquí hay otro carbono secundario. Y aquí está el tercer carbono secundario. Ahora veamos a los carbonos terciarios. Nos dice que el terciario está unido a 3 carbonos. Entonces contamos. A ver, ¿dónde hay uno de esos? Aquí hay uno, mira, ve. Este carbono está unido al de la derecha, al de la izquierda, al de la derecha y el de abajo. Es un carbono terciario. Y por aquí hay otro carbono terciario. Entonces, hay 2 carbonos terciarios. A ver si lo hice bien. Muy bien, hay 2. Verificamos. Y ahí están. Y finalmente viene el carbono cuaternario. El carbono cuaternario está unido a 4 carbonos. A ver, veamos. Aquí, por ejemplo, podemos encontrar este carbono está unido al de arriba, al de abajo, al de la derecha y de la izquierda. Lo mismo que este. Entonces, hay 2. Comprobamos si es correcto. A ver. Y aquí también. Listo. Hemos aprendido entonces a identificar los carbonos. Vamos a estudiar la clasificación de los hidrocarburos. Muy importante para desarrollar todo el tema de esta clase. Los hidrocarburos se clasifican en 2 grupos, los alifáticos y los aromáticos. Cuando yo digo alifáticos, voy a encontrar que estos a su vez se dividen en hidrocarburos acíclicos y alicíclicos. Cuando yo digo acíclico significa que es una cadena abierta, que es una cadena lineal o abierta, ¿ya? Mientras que alicíclicos vienen a ser cadenas cerradas. Vamos a verlos.
Dentro de los hidrocarburos acíclicos tenemos al alcano, al alqueno y al alquino. Como verás, la diferencia está en la terminación, ano, eno, ino. Veamos la estructura. Aquí puedes observar que en el alcano está formado por una cadena de carbonos enlazados por enlace simple. Por ejemplo, tenemos al propano, que esta molécula se llama propano, tiene 3 carbonos unidos por enlace simple. El alqueno, terminación eno, presenta enlace doble, al menos un enlace doble. Por ejemplo, aquí observamos, esta molécula se llama propeno. Y finalmente el alquino tiene enlace triple. Por ejemplo, puedes observar aquí el alpropino, ¿ya? También existen los hidrocarburos alifáticos alicíclicos, que vamos a ver son el cicloalcano, el cicloalqueno y el cicloalquino. El cicloalcano, como puedes observar, es una estructura formada por enlace simple y en este caso un ciclo. Este es el ciclobutano. Aquí podemos ver el ciclobuteno, que ya presenta un enlace doble. Y aquí el ciclooctino, que presenta un enlace triple. Estos son los hidrocarburos alifáticos. También están los hidrocarburos aromáticos. Los aromáticos se dividen en monocíclicos y policíclicos. Los monocíclicos están representados por el benceno y todos sus derivados. Y luego están los policíclicos, que pueden presentar núcleos aislados como el difenilo y núcleos condensados como el naftaleno. Así que empecemos con ellos. Vamos a empezar con los alcanos. Los alcanos también son conocidos como parafinas o hidrocarburos saturados. Son hidrocarburos lineales o ramificados que poseen solo enlaces covalentes simples. Entonces, ¿cuál es la característica del alcano? Que va a tener enlace simple, una rayita nada más. Ese es el enlace simple. A los alcanos también se les denomina parafinas. El término parafina significa poca afinidad. ¿Por qué le dicen poca afinidad? Debido a que los alcanos generalmente no reaccionan con otros grupos funcionales. No son muy reactivos. Aquí, por ejemplo, podemos observar la parafina que se utiliza para producir diferentes productos como la cera, por ejemplo. A los alcanos también se les llama los hidrocarburos saturados. El término saturado hace referencia a que están totalmente llenos sus enlaces de hidrógenos. Veamos, por ejemplo, aquí. Aquí podemos observar algunos alcanos. Y puedes observar que su carbono, en este primer alcano que se llama metano, el átomo de carbono está formando sus 4 enlaces y sus 4 enlaces están llenos ¿de qué? De hidrógeno, por eso se llama saturado. Aquí, por ejemplo, el etano tiene 2 carbonos y sus 2 carbonos están llenos ¿de qué? También de hidrógeno, por eso se llama saturado. ¿De acuerdo? Están saturados, están llenos de hidrógenos. Veamos la nomenclatura de los alcanos. Dice, para todos los alcanos su fórmula general es carbono N, hidrógeno 2N más 2, donde N representa el número de átomos de carbono. Por ejemplo, si un alcano tuviera 2 carbonos, ¿cuántos hidrógenos tendría? 2N más 2. 2 por 2, 4. Más 2, 6. Comprobemos. Retrocedemos un poco y podemos recordar, ahí está un alcano que tiene 2 carbonos. ¿Y cuántos hidrógenos? A ver, contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto, se cumple con la fórmula que acabamos de estudiar. Es la fórmula para los alcanos. Los alcanos acíclicos lineales se forman de la siguiente manera. Se pone el prefijo numérico y se pone la terminación ano para obtener el nombre del alcano. Por ejemplo,
Si tiene 5 carbonos, su prefijo numérico es penta. ¿Y en qué debe terminar? En ano. Entonces, ¿cómo se llama? Pentano. Ese es el nombre de un alcano. Los nombres de los alcanos, aquí podemos encontrarlos. Por ejemplo, de un carbono, el metano. De 2, etano. De 3, propano. De 4, butano. De 5, pentano. De 6, hexano. De 7, heptano. De 8, octano. De 9, nonano. De 10, decano. Y así sucesivamente. Básicamente, lo que vamos a utilizar con más frecuencia son los primeros 10 nombres, de los cuales los 4 primeros de repente te van a tomar un poco más de tiempo en recordarlos. Recuerda, 1, metano. 2, etano. 3, propano. 4, butano. De estos, por ejemplo, yo puedo recordar al metano. El metano es un gas conocido como el gas natural. Este gas natural se produce en los organismos vivos. Por ejemplo, en nuestro organismo, en nuestro intestino grueso, viven unas bacterias llamadas metanógenas. Y estas bacterias metanógenas producen el gas metano, que luego nosotros liberamos a través de las flatulencias. Sí. El gas metano tiene esa característica, es muy apestosito, es maloliente, pero además es inflamable. Y al ser inflamable puede ser utilizado como una gran fuente de energía. En muchos lugares del Perú producen energía a partir del gas metano. Uno de estos ejemplos sucede, por ejemplo, hay una ingeniera que tiene una granja de cuyes y recolecta el guano o las excretas de sus cuyes en un gran tanque subterráneo, y entonces cuando estas excretas se descomponen van a liberar el gas metano, que es captado por unas mangueritas, sale el gas, llega hasta balones de gas muy grandes y ella utiliza ese gas primero para cocinar y segundo, ese gas también pasa por un transformador eléctrico y produce energía eléctrica. Entonces, ella por más de 20 años no compra gas ni tampoco paga luz, recibo de luz, porque todo eso lo produce a partir del metano. Entonces, podemos aprender de estas iniciativas para mejorar nuestro estilo y calidad de vida. Vamos a aprender un poco de los radicales y grupos alquilos. ¿Qué viene a ser un radical? Un radical es la porción de una molécula en la que un conjunto de átomos se considera como una unidad. Los grupos alquilo son los sustituyentes de las cadenas principales. No existen aislados o libres, sino que forman parte de una estructura. Un radical se representa con la letra R. Para nombrar alcanos ramificados es necesario conocer los nombres de los radicales. En otras palabras, ¿qué es un radical? Supongamos que mi cuerpo fuera la cadena principal y mi brazo que sale de la cadena principal, a eso le llamaríamos radical. Y estos radicales, el brazo, no podría existir solo, aislado no puede existir. Existe si está unido a la cadena principal, que sería el cuerpo. ¿Me entienden? Ahora, ¿cómo es que se nombra a los radicales? Se nombra de la siguiente manera, se pone el prefijo numérico y luego la terminación de radical, que es hilo, para formar de esa manera el nombre. Por ejemplo, si tiene 5 carbonos una cadena radical, su prefijo es penta. ¿Y en qué debe terminar? En hilo. Entonces, ¿cómo le decimos? Pentilo, metilo, etilo. O si está pegado o unido a la cadena principal, se le va a usar la terminación il. Por ejemplo, pentil, etil, metil, que lo vamos a practicar bastante. Por ejemplo, aquí tenemos el metano. Su fórmula es CH4. Pero si pierde un hidrógeno, ya va a ser un radical. Sería el radical metilo. Y si ese radical metilo está unido a una cadena principal, se le llama radical metil. Por ejemplo, esto es etano. Si pierde un hidrógeno, se convierte en el radical etilo. Y si está unido este etilo a una cadena principal, se le dice etil.
¿De acuerdo? Empecemos. Primero, lo primero que debemos hacer para nombrar a una molécula de los alcanos es reconocer la cadena de carbonos más larga. Por ejemplo, aquí tenemos dos moléculas. ¿Cuántos carbonos tiene la cadena más larga? A ver, contamos. Está fácil, ¿ah? Aquí está. ¿Cuántos carbonos tiene? Muy bien, tiene 3 carbonos. Yo podría haberla contado de esta manera, de cadena lineal recta, o podría haber formado una cadena dobladita, pero en ambos casos tiene 3 carbonos. ¿Y qué pasó con esto? O con esto, dice, lo segundo que debemos hacer es reconocer los radicales que quedan fuera de la cadena. Ah, muy bien, entonces esto es un radical y esto también es otro radical. ¿De acuerdo? Entonces vamos a reconocer el radical. Ahí está, la cadena tiene 3 carbonos, aquí también tiene 3 carbonos. ¿Cómo se llama el radical? Si solo tiene un carbono, su prefijo es met, no es metano, porque es radical. ¿Cómo le llamamos? Metil, porque está unido a la cadena principal, es el radical metil. Ahí está su nombre. ¿Y cómo es que se va a llamar? Para nombrar a la molécula, se nombra primero el nombre del radical y luego el nombre de la cadena. ¿Cómo se llama el radical? Se llama metil porque tiene un carbono. Y la cadena tiene 3 carbonos. ¿Cuál es el prefijo para 3? Es prop. ¿Y en qué debe terminar? Como solo tiene enlace simple, es ano. Se llama propano. Metilpropano. Es el nombre de esta molécula. Pero si queremos ser más específicos, podemos decir en dónde está el metil. A ver, ¿dónde está el metil? Está en el carbono número 2. Entonces se llama 2-metilpropano. Muy bien, aquí está. Mira, ve, el 2-metilpropano. Ahora, en este otro caso, este radical también es el radical metil, solamente que se lo puede escribir también de esta manera para evidenciar que el carbono es el que se une al otro carbono, nada más. Ya ese radical metil. ¿Y cómo es que se llamaría? A ver, vamos a contar. 1, 2, 2-metilpropano. Entonces, tenemos ahí los dos casos. ¿Cómo nombrarías a esta molécula? A ver, practicamos. Practicamos. ¿Cuál será la cadena? Primero, identificar la cadena más larga. Está fácil, ¿no? Ahí está la cadena más larga. Puede ser lineal y tiene 4 carbonos. ¿Y cómo se llama ese radical? Metil. Muy bien, ya te acuerdas. Ahí está el metil. ¿Y en qué carbono está el metil? Está en el carbono número 2. Entonces, ¿cómo se llama? Ah, ¿y cómo se llama la cadena de 4 carbonos? El prefijo es butano. Entonces, esta molécula se llama 2-metilbutano. Fácil, ¿no? A ver, esta molécula es igual a esta. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si yo numero la molécula de esta manera? Mira, en este caso he numerado de izquierda a derecha. Pero aquí estoy numerando de derecha a izquierda. En este caso, el grupo metil está en el carbono 3. Entonces, ¿cómo se llamaría? Se llamaría 3-metilbutano. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál de los dos es correcto? ¿Cuál de los dos está bien hecho? La respuesta es esta. El primero está bien hecho y el segundo no. Aunque se ven muy parecidos, ¿por qué el primero está bien formulado y bien escrito el nombre? Porque una de las reglas dice, el radical siempre debe quedar en el carbono de menor numeración. Si te das cuenta, en el primer caso, el radical metil se encuentra en el carbono número 2, mientras que en el segundo caso, el radical metil se encuentra en el carbono número 3. ¿Cuál tiene menor numeración? Pues el primer caso. Así que este es el que vale. Practicamos nuevamente. Uy, esto está más difícil. ¿Podemos? A ver, ¿cuántos carbonos tiene? ¿Cuál será la cadena principal? Muy bien, ahí está la cadena principal. Tiene 3 carbonos. ¿Cómo se llama lo que queda afuera? Se llaman radicales. Y como puedes observar, este es el radical metil
Y este también es el radical metil. ¿Ya? ¿Cuántos radicales metiles hay? Hay 2. Entonces, ahí está. ¿Y cómo los vamos a nombrar? A ver, tiene 3 carbonos, la cadena principal, así que se llama propano. El radical metil está en el carbono 2. ¿Cómo lo llamaremos? Dice así. ¿Cuántos radicales tiene? 2. Y cuando tiene 2 radicales, se utiliza el prefijo di. Di, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo lo voy a resolver? El nombre será de la siguiente manera. En el carbono 2 pongo 2,2 dimetil. ¿Por qué dimetil? Porque hay 2 radicales metil y termina en propano, que es el nombre de la cadena principal. ¿Ya? Ahí está. Dice, ¿no? Cuando existan 2 o más radicales iguales, se indica la posición de todos ellos poniendo comas, como podemos observar aquí, entre los números y su nombre precedido del prefijo di o tri. En este caso, radicales metil, pero antes de eso hemos puesto di, o podemos poner tri o tetra, según se dé la situación. Seguimos practicando. Mira, aquí tienes otra molécula, tiene 5 carbonos, es el pentano. ¿Y cuántos radicales metil tiene? 1, 2, 3. Muy bien, ahí están los 3 radicales metil. ¿Cuántos radicales tiene? 3. ¿Cómo es el prefijo de 3? Es tri. Tri. ¿Tri qué? Trimetil, porque hay 3 grupos metil. Está fácil, ¿no? ¿Cómo lo vamos a nombrar? A ver, vamos a ver. Lo nombramos así. En el carbono número 2 hay 2 metiles, así que pongo 2,2 porque hay 2 veces. Coma, en el carbono 4 también hay otro metil, 2,2,4. Tri, porque hay 3 metiles. Pentano, porque es la cadena principal. Listo. Veamos esta otra estructura. A ver, ¿cuántos radicales hay aquí? A ver, metil 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos radicales tiene? 4. ¿Cómo es el prefijo para 4? Es tetra. Tetra, ahí está. Entonces, ¿cómo lo llamaremos? Vamos a indicar con números y comas cuántas veces se repite el radical. A ver, está en el carbono 2, 2, 4, 4. Tetra, tetra porque significa 4, metil. Aquí está, ¿no? 2,2,4,4 tetrametil. ¿Y cuántos carbonos tiene la cadena principal? 6, así que se llama hexano. ¡Wow! Y aquí tenemos otra estructura. Seguro que sí la haces. A ver. Tiene 5 y tiene 3 radicales metil. 1, 2, 3. Y ahí está. Es el 2,2,4 trimetil pentano. Uy, aquí seguimos practicando. A ver. Pero, ¿cuál es la diferencia? Estos son iguales. La diferencia está en la numeración. Si te das cuenta, el carbono 1 empezó en el lado izquierdo y en esta otra el carbono 1 está en el lado derecho. ¿Cómo se llamaría en este caso? Sigue teniendo los 3 radicales y aquí está, se llama 2,4,4 trimetilpentano. Parece que fueran la misma molécula, pero la forma de nombrarla es diferente. Entonces, otra vez nos preguntamos, ¿cuál de los dos es correcto? ¿Cuál de los dos está nombrado en forma correcta? ¿Tú qué dices? Muy bien. Dice, ¿cuál de los dos es correcto? Pues el primero es correcto. ¿Por qué es correcto el primero? Porque en el caso del primero, los radicales tienen una menor numeración. Ya siempre debemos procurar de que haya una menor numeración. En este caso tenemos 2, 2, 4. En cambio aquí tienen una numeración mayor, 2, 4, 4. ¿Se dan cuenta? Esa es la diferencia. Practicamos con este otro. A ver, la cadena principal tiene 6 carbonos y tiene sus radicales. Un metil, otro metil, otro metil. Pero esto se llama metil o no? No, esto no se llama metil, tiene 2 carbonos. Esto se llama etil, etil. Ahí está.
ese radical etil. Entonces, dice, los números en el nombre se separan por comas, recuérdalo, y los números de los nombres se separan por guiones. Vamos a ver cómo es eso de los guiones. Aquí está el nombre, mira, ve. Vamos a poner al etil, está en el carbono 4, ¿ya? 1, 2, 3, 4. Etil está en el carbono 4, entonces pongo 4 guión etil guión 2, 2, 4, trimetilhexano, es el nombre. Ahora tú me dirás, ¿por qué primero etil y por qué después metil? Al momento de escribir los nombres, se sigue la regla del orden alfabético. Por orden alfabético, la letra E está antes que la letra M. Por lo tanto, primero, si tengo metil y si tengo etil, primero escribo el nombre del etil y después del metil. ¿De acuerdo? A ver aquí. Aquí la pregunta es, ¿cuántos carbonos tiene la cadena más larga? Ten en cuenta que no siempre la cadena más larga tiene que ser lineal. También puede ser de otra manera. A ver, si yo lo cuento en forma lineal, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero si doblo, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡Wow! 7. Y si cuento así, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Así tiene más carbonos. Muy bien, ahí está. Esa es la cadena más larga. Y entonces, lo que ha quedado fuera de la cadena vendrían a ser los radicales. Ahí tenemos numerado, y ahí está el radical metil y el radical isopropil. Este se llama isopropil, tiene 3 carbonos, pero cuando se ubican de esta manera, se le denomina isopropil, ¿ya? El nombre sería, a ver, entre M e I, la I está antes que la M, así que nombro primero a la I. 5, isopropil, ahí está, en el carbono 5, guión 3, guión metil, aquí está en el carbono 3 el metil. ¿Y cuántos carbonos tiene todo? 8, octano. También se puede nombrar de esta manera según la nomenclatura internacional. Mira, ve, al isopropil, que es este que está aquí, también se le puede decir así, un metil etil. ¿Por qué? Porque tiene un grupo metil y un etil. Entonces se llama 1-metil etil. Ya está. Veamos a esta otra estructura molecular. ¿Cuántos carbonos tiene su cadena más larga? Seguro que ya te has dado cuenta. A ver, 3, 6. Si cuento por acá, 4, 6. Si cuento por acá, sigue siendo 6. ¡Wow! Así nos quedaría. Y entonces tiene 6. ¿Y por dónde empezamos a contar? Por donde esté más cerca a los radicales. Si yo hubiera empezado por aquí, pues el radical me quedaba lejos. En cambio, por aquí, los radicales me quedan más cerca. ¿Ya? Un metil, etil y etil. Como te das cuenta, en este caso, este etil está en forma horizontal y este etil está en forma vertical, pero siguen siendo etil porque tienen 2 carbonos. ¿Cuál voy a nombrar primero? ¿Al metil o al etil? Muy bien, voy a nombrar primero al etil, porque empieza con la letra E. En el abecedario está antes que la M de metil. Entonces, ¿en qué carbono está el etil? En el carbono 3. ¿Cuántas veces se repite? 2 veces. Entonces, ¿qué debo escribir? 3, 3, dietil, 2, metil. ¿Y cuántos carbonos tiene todo? 6, hexano. Es el nombre que le voy a poner a esta molécula. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera encontrado como cadena más larga de esta manera? También tiene 6 carbonos, igual que el caso anterior, es la misma molécula, solo que yo le estoy contando de otra forma. En este caso, tú te das cuenta que tiene, ¿cuántos radicales? Tiene un radical etil y un radical isopropil, ¿cierto? ¿Cómo se llamaría la molécula? Ahí está. Isopropil o también llamado metiletil. ¿Cómo se llamaría la molécula? 3,
etil, está en el carbono 3, y 3 metiletil octano. Perdón, es hexano. Entonces, aquí viene el detalle. ¿Cuál de los dos está correcto? ¿Cuál de los dos es el nombre válido para las estructuras moleculares? La respuesta es esta. Dice, elegimos la cadena principal que tenga más radicales. Si te das cuenta, en este caso, en este segundo caso, la cadena principal tiene 2 radicales. En cambio, en este primer caso, la cadena principal tiene 3 radicales. ¿Cuál es el que yo debo elegir? ¿Cuál es el correcto? El que tiene más radicales. En este caso, sería el primero. ¿Ya? Uy, más grande la molécula. ¿Cuántos carbonos tiene toda esta molécula? Contamos rapidito. Muy bien. Tiene 10 carbonos. Excelente. Ahora, ¿qué es lo que ha quedado afuera? Los radicales. Ya conocemos, este se llama metil, este también se llama metil, y este radical 1, 2, 3, 4. Cuando tiene 4 carbonos se llama butil, es de butano, butil. En este caso, el nombre, ¿cómo sería? ¿Cuál voy a nombrar primero? ¿Voy a nombrar primero a metil o voy a nombrar primero a butil? A ver, como la letra B está antes, primero voy a nombrar a butil. ¿En qué carbono está? En el carbono 5. Escribiré 5-butil, guión 3,8, di, porque hay 2, dimetil, y si tiene 10 carbonos, la cadena principal se llama decano. Ahí está el nombre, ¿no? 5-butil, guión 3,8, dimetil, porque son 2 metiles, decano. ¿Listo? Practicamos, vamos a practicar bastante. Dice, uy, ¿cómo se llama esta molécula? A ver, ¿cuál será su cadena principal? Muy bien, esta molécula se llama octano. Contamos, por aquí serían 3, 6, 7 carbonos, no nos conviene. Pero si contamos así, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Nos conviene un poco más. A ver, y si contamos así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Así también hay 8. Y en este caso habrían más radicales. Siempre debemos elegir la cadena en cuanto a longitud nos proporcione la mayor cantidad de radicales. Si yo lo cuento de esta manera, voy a encontrar que aquí tengo un radical metil y aquí tengo un radical metil, 2 radicales metiles, y aquí tengo un etil y aquí tengo otro etil. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, vamos a dibujarlo con el lápiz. Un ratito. O con el marcador. A ver, ¿cómo sería la cadena? La cadena pues está formada de esta forma, ¿no? Ahí. Tú puedes observar que se encuentra la cadena principal. Entonces, si tú observas que esta es la cadena principal, ¿qué es lo que te quedan? Te quedan las cadenas, los radicales. Vamos a usar otro color para los radicales. Aquí tienes el radical metil y aquí tienes el radical metil. ¿Cuántos radicales metiles? 2. Y aquí tienes el radical etil, vamos a escribir la letra E para recordar que es el radical etil. Y aquí también tienes otro radical etil. Entonces, de esa manera, fácilmente tú puedes identificar el nombre de la molécula. Vamos a contar, empezamos a contar, y encontramos pues que el que está más cercano, ¿por dónde empezaría a contar? Si yo cuento por aquí 1, 2, 3, el primer radical estaría en el carbono 3. Pero si cuento por aquí 1, 2, a ver, 1, 2, ahí está el 2. En el carbono 2 ya aparece el primer radical. Así que esta forma de contar es la que me conviene. Entonces aquí está el carbono 2, tengo radical metil, este sería el carbono 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y el nombre entonces nos da
3,4, 3,4 dietil, 2,6 dimetil octano. ¿De acuerdo? De esa manera vamos a resolver estos ejercicios. Aquí tenemos otro. ¿Cuántos carbonos tiene la cadena principal? Pues está fácil. ¿Cuántos carbonos tiene? 5. ¿Y dónde están los radicales? Pues en el carbono 3. ¿Qué radicales son? Son radicales metil. ¿Cómo se le llama? Se le llama dimetil. Entonces ahí está. 3,3 di, porque hay 2 metil, pentano. La cadena tiene 5 carbonos. Seguimos practicando. ¡Wow! Esta cadena. Yo lo puedo contar linealmente. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O puedo contar de esta manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En ambos casos me va a dar siempre en este carbono el radical etil. Así que lo voy a contar en forma lineal, que es más práctico para mí. A ver, puedo contar 1, 2, 3. O puedo contar 1, 2, 3. En cualquiera de los dos lados me sale el número 3, el primer radical. Pero ¿por dónde yo voy a empezar a contar? La regla me dice que si tengo la misma distancia, debo empezar a contar por donde se encuentre el radical con el orden alfabético más cercano a la A, ¿no? En este caso, ¿cuál es? La E, el etil. Entonces yo cuento, este será el carbono 1, este es el carbono 2, este es el carbono 3. En este caso, en el carbono 3 va a estar el etil. Ahí está, este es el etil. Entonces, pero si yo hubiera contado al revés, 1, 2, 3, 4, 5, todavía en el carbono 5 hubiera estado el etil y no me salía cuenta, ¿ya? Entonces, el nombre es 3-etil-5-metil-heptano, ¿de acuerdo? Aquí tenemos otra estructura molecular. ¡Wow! En este caso, ¿cómo lo vamos a contar? A ver. Es uno, se me salió el nombre. Vamos a ver, es un octano. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí está. Tiene 8 carbonos. ¿Y cómo puedes observar? 1, 2, 3, 4. Puedo empezar por aquí y me sale 4. O puedo empezar por aquí. 1, 2, 3, 4. Y también me sale 4. ¿Por qué lado empiezo a contar? Recuerdo el orden alfabético de los radicales. Este radical de 2 carbonos es un etil y este radical de 3 carbonos es un isopropil. ¿Cuál está antes? Pues obviamente el etil. Así que este será el carbono 1, este es el carbono 2, este es el carbono número 3 y este será el carbono número 4. Entonces yo empiezo a contar por este lado para hacer que el etil tenga la numeración menor. En este caso me queda de esta manera, 4 etil, 5 isopropil octano. ¿De acuerdo? Cicloalcanos o alcanos cíclicos. Vienen a ser los alcanos, pero que donde la cadena de carbonos ha formado una estructura cíclica o una estructura cerrada, como puedes observar aquí, que es el ciclopropano, el ciclopentano, el ciclohexano. En los ciclos, como ves, se representan con figuras geométricas, donde cada vértice representa un carbono. Aquí hay un carbono, aquí hay otro carbono, otro carbono, otro carbono y otro carbono. Quedaría así. Pero lo representamos más rápido de esta manera. No se escriben los hidrógenos, se entiende que están sobreentendidos, ya están escritos ahí, no los tenemos que escribir. Ya se nombra similar a los alcanos, solamente que en este caso cuando se usan ciclos se debe decir la palabra cicloalcano. ¿Ya? Ciclo, por ejemplo, tiene 5 carbonos, ciclopentano, 6 carbonos, ciclohexano. Los cicloalcanos o alcanos cíclicos se nombran como los alcanos de cadena abierta. Por ejemplo, aquí, esto es un radical metil, pero debemos asegurarnos que radicales siempre queden en la menor numeración. Entonces vamos a suponer que este es el carbono número 1.
Si ese es el carbono número 1, el nombre sería 1-etilciclopentano o simplemente le ponemos etilciclopentano. Por ejemplo, en este otro caso, en lugar de un etil está un elemento químico, es el cloro, ¿ya? Esto se llama cloro. ¿A quién está unido? A un hexano, porque tiene 6 carbonos. Cuenta 1, cuenta 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 6 carbonos, entonces es un ciclohexano. Entonces se escribe cloro ciclohexano. Y aquí tenemos en el carbono 1 y 2 al metil. Entonces, ¿cómo lo escribo? Ya hemos aprendido nosotros. Se pone 1,2 dimetil. ¿Y cómo se llama esta molécula? A ver, tiene 5 carbonos, así que se llama ciclopentano. Ahí está. 1,2 dimetil ciclopentano. Otra regla nos dice lo siguiente. Cuando la cadena lateral es más larga o hay más de un ciclo en una cadena carbonada, es conveniente nombrar como radical al ciclo. Entonces, en lugar de el ciclo alcano puede ir como un radical. No siempre va a ser una cadena principal, puede ser el radical. Entonces, ahí se le pone la terminación, ya no le pondría ciclohexano, sino le pondría ciclohexanil. ¿De acuerdo? Vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos una cadena de 5 carbonos, tiene un radical metil y un radical ciclopentano. Pero ¿cómo le llamaría? Ciclopentanil, porque está funcionando como radical. Uso la terminación il. Entonces, el nombre quedaría así. 2 ciclopentil, 4 ciclometilpentano. ¿De acuerdo? O aquí tenemos otro ejemplo. Es una cadena de 3 carbonos que tiene dos radicales cíclicos. En el carbono 1 y en el carbono 2. Entonces, se llamaría 1,2 ciclopentilpropano. Ahora veamos a los hidrocarburos insaturados. Se llaman insaturados porque tienen enlace doble o enlace triple, ¿de acuerdo? Estos hidrocarburos, cuando presentan enlace doble, se llaman etilénicos o alquenos, como por ejemplo el eteno. ¿Ves? Una cadena de carbonos y hay un enlace doble. O el propeno tiene una cadena de carbonos y hay un enlace doble. No es que todos sus enlaces son dobles. Basta con que haya un enlace doble, ya es insaturado. Se llama insaturado porque no está totalmente lleno de hidrógenos. Por eso es que se llama así. También los insaturados son los que tienen enlace triple. Por ejemplo, se llaman hidrocarburos acetilénicos o alquinos. Tenemos aquí al etino, como puedes ver, son 2 carbonos con enlace triple, o al propino, que también tiene el enlace triple. Ya, no nos olvidemos. Vamos a empezar hablando de los alquenos. Son hidrocarburos que presentan uno o más enlaces dobles. Aquí está el enlace doble en su estructura. También se denominan hidrocarburos insaturados o etilénicos. Existen los alquenos lineales, que básicamente las reglas son muy similares a la nomenclatura de los alcanos, solo que vamos a mencionar la terminación eno. En lugar de ano, vamos a decir eno. La cadena siempre se numera para que los dobles enlaces se ubiquen en la menor numeración. En este caso, al momento de numerar la cadena, debemos asegurarnos que el enlace doble quede en el número más bajo. Así, aquí tenemos el eteno, o llamado etileno, el propeno, y si tiene 4 carbonos, 5 carbonos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Si tiene 5 carbonos sería penteno. Pero puedes observar que tiene 2 enlaces dobles. Aquí hay un enlace doble y aquí también veo otro enlace doble, ¿cierto? Entonces, como tienen 2 enlaces dobles, voy a numerar de tal manera que los enlaces dobles queden en la menor numeración. Empiezo a numerar por aquí 1, este será el carbono 1, este es el carbono número 2, este es el carbono número 3, el carbono número 4
y aquí está el carbono número 5. Haciendo esta numeración me doy cuenta que en el carbono 1 está el enlace doble y también el enlace doble está en el carbono 3. Y entonces lo nombro de esta manera. Se llama 1,3 penta, porque tiene 5 carbonos toda la cadena, di, que significa 2, eno, 2 enlaces dobles. 1,3 pentadieno. Ahora vamos a practicar. Lo primero que debemos hacer, dice, elegir la cadena que contenga el enlace doble. ¿Ya? La cadena más larga que contenga el enlace doble. Por ejemplo, esta cadena tiene 4 carbonos y ahí está el enlace doble. Y entonces se llama 1-buteno. ¿Ya? Aquí, esta otra cadena también tiene 4 carbonos, pero el enlace doble está en el carbono 2. ¿Cómo se va a llamar? Fácil. Pues 2-buteno, parecido al nombre anterior. Lo único que ha cambiado es el número que va adelante, que indica la ubicación del enlace doble. ¿Ya? ¡Wow! Tiene 6 carbonos. ¿Cómo se va a llamar? 1,2, hexeno. Muy bien, 2-hexeno. Ahí está. Y ahora aquí, ¿cómo es que se va a llamar esta cadena? Está más fácil, ¿ah? Y habrá un radical. Yo lo podría nombrar así, haciendo una cadena lineal. ¿Y cuántos carbonos tendría? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si cuento una cadena de línea recta, tendría 8 carbonos. Pero ¿qué nos dice la regla de los alquenos? Nos dice elegir la cadena más larga que contenga el enlace doble. Si yo elijo una cadena así, no estaría el enlace doble. Yo tengo que escoger donde haya el enlace doble. Entonces, la cadena tendrá que ser de esta manera. ¿Me entiendes? De tal manera que el radical en este caso sería este. Este quedaría como radical. ¿Ya? Y la cadena principal sería esta de que está aquí abajo. ¿Por qué? Porque en la cadena que está dobladita, vemos que ahí se encuentra el enlace doble. ¿Cuántos carbonos tiene? Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. ¿Y cómo se llama este radical? Este radical tiene 1, 2, 3 carbonos. Se llama radical propil. ¿De acuerdo? Ese radical propil. Propil. A ver, vamos a escribirlo. Ya está. Entonces, en el carbono 2 está el radical propil. ¿Y cómo se llama la molécula en ese caso? Pues la molécula va a recibir el siguiente nombre, 2-propil 1, ya que en el carbono 1 está el enlace doble. ¿Cuántos carbonos tiene? 6 hexeno. 2-propil 1-hexeno. ¿Ya? Recuerda siempre, la cadena más larga es aquella que tiene el enlace doble. Eso es lo que hemos aprendido en esta parte. Ahora nos dice, ¿no? Numerar la cadena seleccionando, a ver un ratito. Ya, dice, numerar la cadena seleccionando de manera que le corresponde el número más bajo al doble enlace. Los dobles enlaces tienen preferencia sobre los radicales. Y aquí en este lado les he puesto una ayuda a memoria para recordar cómo vamos a nombrar, qué es lo que debemos hacer. Por ejemplo, en este caso es una forma de representar, es la fórmula simplificada, ¿no? Con líneas, donde recuerdas que cada vértice representa un carbono. 2 carbonos, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por ejemplo, esta molécula tiene 8 carbonos. ¿Por dónde voy a empezar a contar? Si me doy cuenta, tiene 2 radicales. Tiene un radical metil y aquí hay otro radical metil. Podría contar desde aquí 1, 2, 3 y el radical metil me queda en el carbono 3. O puedo contar por aquí 1, 2, 3, también me queda en el carbono 3 un radical metil. Pero debo preferir siempre la ubicación del enlace doble, que tenga la menor numeración. Entonces,
Como el enlace doble está más cerca en este extremo, yo cuento desde aquí. 1, 2, y me quedaría de esta manera. ¿De acuerdo? Ahora, lo siguiente me dice contar por el enlace doble. Nombrar los radicales en orden alfabético. Como en este caso los dos radicales son metil, entonces no hay problema. ¿Cuántos metiles hay? Hay 2, se llamaría dimetil. Y el nombre queda de esta manera. 3,6 dimetil. En el carbono 3 se encuentra el enlace doble, así que escribo octeno. ¿Ya? Aquí tenemos otra representación. ¿Cuántos carbonos tiene la cadena principal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien, ahí está. ¿Cómo lo numero? Siempre debo numerar dándole preferencia al enlace doble. Como el enlace doble se encuentra en este extremo, yo voy a numerar por ese lado. Así que este es el carbono 1, 2, 3, hasta llegar al 7. ¿Qué es lo siguiente que hago? Nombro los radicales. Aquí están los radicales, que en este caso son elementos químicos. Está el bromo y está el cloro. Ahora, ¿cuál de los dos voy a nombrar primero? Tengo en cuenta la regla del orden alfabético. El bromo va antes que el cloro. La B va antes de la C. Así que el nombre será 5 bromo, 4 cloro, 1 hepteno. Dice, la siguiente regla nos dice, a igualdad en el número que corresponde al enlace doble, numerar de manera que le correspondan los números más bajos a los radicales. Entonces, si en este caso contamos, mira, ve, 1, 2, 3, 4. En el carbono 4 es en enlace doble. Si contamos por este otro extremo, 1, 2, 3, 4, también me sale en el carbono 4 en enlace doble. En igualdad de ubicaciones, el enlace doble siempre queda en el mismo número. ¿Por dónde voy a empezar a contar? La prioridad nos dice, en ese caso voy a dar prioridad a los radicales para que tengan la numeración más baja. Si cuento por aquí 1, 2, en el carbono 2 ya aparece el primer radical. Si cuento por aquí 1, 2, 3, 4, todavía aparecería en el carbono 4. Entonces, yo voy a contar por este extremo. Carbono 1, carbono 2. Entonces en el carbono 2 tengo al metil y también el 5 y entonces el nombre me queda 2,5 dimetil 4 octeno. ¿De acuerdo? Y no debo hacerlo al revés porque en ese caso me daría una numeración más alta para los radicales y estaría incorrecto. Aquí tenemos otro ejercicio. A ver, también 1, 2, 3, en el carbono 3 está en enlace doble por ambos lados, si lo cuento por la derecha o por la izquierda. A ver, pero en este caso, si cuento por este lado, el bromo me ubica en el carbono 2. Si contara por este otro lado, 1, 2, 3, el metil me quedaría en el carbono 3. Entonces yo elijo el lado que le dé el radical una menor numeración. Así que el nombre de la molécula sería, y ¿cómo voy a nombrar también? Debo nombrar primero por orden alfabético. 2 bromo, guión, 4 metil, 3 hexeno. A ver, me salió muy bien. Y no debo hacerlo al revés porque estaría dando una numeración muy elevada para los radicales. Los radicales alquenilo. Esto significa que los alquenos van a tener unos radicales que van a tener la denominación enilo. Así como en los alcanos eran pentil, propil. En este caso, cuando se tratan de radicales que tienen enlace doble, se les va a llamar enilo. Por ejemplo, etenilo, propenilo, metenilo. No, metenilo no podría ser porque solo en un carbono, tiene que ser de 2, etenilo, ¿ya? Por el tema del enlace doble, ¿no? Ahora, existen también los alquenos cíclicos, que se van a representar de la siguiente manera, y como puedes observar, lo característico es esta rayita que representa el enlace doble, o así, ¿no? En este caso es un ciclo hexeno.
aquí es un pentano, pero tiene enlace doble, aquí está el enlace doble. Entonces sería ciclopenteno. Ya está. Dice, los alquenos cíclicos se nombran anteponiendo la palabra ciclo. Como puedes observar, la palabra ciclo va antes de la palabra del alqueno, ¿no? Del nombre del alqueno. Ahí, por ejemplo, tenemos, y debemos numerar la numeración que se va a dar, siempre asegurándonos de que el enlace doble tenga la menor numeración. Por ejemplo, si yo hubiera empezado a numerar por aquí 1, 2, 3, 4, 5, recién este tendría 5. Pero numeré de esta manera 1, 2, en el carbono 1 hay un enlace doble y también en el carbono 3. Es la numeración más baja para los enlaces dobles. Se llama, ¿no? 1,3 ciclo hexadieno. ¿Por qué estoy diciéndolo así? Usted me dirá, no hay radical. Sí, pero hay enlace doble. Debo mencionar dónde se encuentra el enlace doble. Y por eso yo digo 1, porque está en el carbono 1, aquí, y está en el carbono 3, que es aquí. Ciclo, es un ciclo hexa, di, porque me hago mención a que son dos enlaces dobles, eno, ¿no? En término para enlace doble. ¿Cómo se llamaría esta molécula? A ver, vemos que tiene 5 carbonos. Entonces es un penteno. Y tiene el enlace doble, penteno. Ahí está. ¿Cómo lo voy a numerar? Debo asegurarme que el enlace doble tenga la menor numeración. Ese es el secreto. Entonces, siendo así, aquí tendría que ser el carbono 1, 2, 3. ¿Y qué tengo en el carbono 3? Un radical metil y tengo otro radical metil. ¿Cómo lo nombro? 3,3 dimetil ciclopenteno. ¿De acuerdo? Aquí tenemos otro. Es un penteno también. Y lo primero que debo hacer, recuérdalo siempre, la numeración. Debe darle el menor número al enlace doble. En este caso, la numeración quedaría así. Aquí está el carbono 1, 2, 3, 4. Una vez habiendo numerado, voy a identificar los radicales. Este es un radical metil y este es un radical etil. ¿Cuál voy a nombrar primero? El que tenga en orden alfabético más bajo. En este caso, el etil, la E está antes que metil, que es la M. Entonces, ¿en qué carbono está el metil? En el carbono 4. 4 etil guión 3 metil y luego ciclopenteno. Ahí está. No estoy diciendo 1 ciclopenteno porque cuando esté en el carbono 1 ya queda como sobreentendido. A menos que haya 1,3, ahí sí, ¿no? Se escribe. Hemos llegado a los alquinos. Se llaman alquinos o hidrocarburos acetilénicos y, bueno, alquino. Tienen el prefijo, el sufijo o la terminación ino. Así como el alcano terminaba en ano, el alqueno terminaba en eno, los alquinos terminan en ino. A ver, ahí está el etino. Aquí, por ejemplo, tiene 3 carbonos, propino. A ver, aquí tiene 4 carbonos, butino. Aquí también tiene 4 carbonos, pero el enlace triple está en el carbono 2, entonces se llama 2-butino. Aquí tiene 5 carbonos, pero vemos que ya tiene 2 enlaces triples. Entonces se llamaría 1,3 pentino. Ay, perdón. Pentadiino. ¿Por qué? Porque está mencionando que hay 2 enlaces triples. ¡Wow! Aquí tiene 8 carbonos y tiene 1, 2, 3 enlaces triples. Entonces sería 1,3,6. ¿Cómo se llama? Octatriino. A ver si me salió. Me salió perfecto. Muy bien. Practicamos. Seguimos practicando. Nos dice, para nombrar a estas moléculas debemos elegir la cadena principal más larga que contenga el triple enlace. Si te das cuenta, puede ser
de esta manera. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Hasta aquí habrían 5 carbonos. Pero no es la más larga. Si yo escojo de esta otra manera, 1, 2, 3, 4 y subo 5 y 6, ahí sí tengo la cadena más larga y sí contiene al enlace triple. ¿Está claro? Ahí está el enlace triple, está conteniéndolo. Entonces, esta cadena tiene 6 carbonos. ¿Y cómo se nombraría? Debo mencionar en qué carbono está el enlace triple. Está en el carbono 2, entonces se llamaría, y tiene 6, se llamaría 2-hexino. 2, ay, perdón, y me había olvidado del radical. Estaba un radical metil en el carbono 4. 4-metil, 2-hexino. Aquí nos dice, a igualdad en el número que corresponde al triple enlace, numerar de manera que le corresponda los números más bajos a los sustituyentes. Es decir, si el triple enlace está siempre en la misma ubicación, ya lo cuentes por la derecha o por la izquierda, entonces vas a numerar de tal manera que los sustituyentes o radicales tengan los números más bajos. Por ejemplo, en este caso, el enlace triple se encuentra contando por aquí carbono 2, 3, 4. Está en el carbono 4 y por aquí 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿por dónde yo empiezo a contar? En este caso voy a contar por donde los radicales o llamados sustituyentes también tengan la menor numeración. Entonces me quedaría de esta manera. ¿Cómo lo voy a nombrar? Voy a nombrar por orden alfabético. ¿Cuál es primero? El bromo y después es el cloro. Digo 3 bromo, 2 cloro, 4 octino. Ahí está. ¿Ven? 3 bromo, 2 cloro, 4 octino. Terminación ino para representar el carbono 4 es el enlace triple. ¿De acuerdo? Por eso se pone así. Y no debe ser al revés, porque si hubiera contado desde aquí, hubiera dicho 1, 2, 3, 4, 5, 6, entonces el bromo me hubiera quedado en el carbono 6, hubiera tenido una mayor numeración, lo cual no hubiera estado correcto para las reglas de nomenclatura de alquinos. Aquí tenemos, por ejemplo, otro caso, ¿no? Carbono 1, carbono 2, carbono 3, aquí también 1, 2, 3. ¿Por cuál lado empiezo a numerar? Pues donde se encuentre el radical y tenga la menor numeración. En este caso, si cuento por aquí, el radical metil quedaría en el carbono 2, pero si cuento por aquí, el radical bromo, si te has dado cuenta, este es un radical, es el bromo, quedaría en el carbono 1. Entonces, ¿por dónde voy a contar? Pues obviamente por donde está el radical con menor numeración. Y el nombre quedaría de esta manera, ¿no? 1 bromo, 5 metil, ahí está en el carbono 5 el grupo metil, y en el carbono 3 está el enlace triple, entonces se llama hexino, terminación ino por tener el enlace triple, y no al revés, ¿no? Aquí tenemos otra estructura molecular, pero observamos los enlaces triples y debemos asegurarnos que tengan una menor numeración. En este caso, me voy a asegurar de que este enlace triple tenga una menor numeración, entonces cuento por aquí y tiene 2 radicales, un metil y aquí tenemos otro metil. Entonces el nombre quedaría 3,6 dimetil 1,4 hepta, porque tiene 7 carbonos, di, porque hay dos enlaces triples, ino, di-ino. Di-ino. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí hay un enlace triple y aquí hay otro enlace triple. ¿Ya? Ahí están los enlaces triples. Aquí tenemos otra molécula, pero aquí puedes observar que ya son 3 los enlaces triples. Será triino. ¿Por dónde voy a numerar? Por donde tenga la menor numeración para los enlaces triples. Me quedaría de esta manera, porque aquí hay un enlace triple en el carbono 1, en el carbono 3 y en el carbono 7. Y luego voy a numerar, tengo aquí un radical etil y tengo un radical metil. Siempre los radicales de acuerdo al orden alfabético. ¿Cuál es antes? El etil, así que el nombre sería 5-etil,
6-metil 1,3,7 octatriino. ¿Por qué? ¿Qué nos indica? Que hay tres enlaces triples. ¿Dónde están los enlaces triples? Pues acá está uno, aquí está otro y aquí está otro. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver qué pasa si en un hidrocarburo encontramos tanto enlaces dobles como enlaces triples al mismo tiempo. ¿Cómo lo nombramos? Por ejemplo, tenemos esta estructura molecular, una estructura simplificada. ¿Ves? Que tiene un enlace doble y por aquí tiene un enlace triple. Ya está. Lo primero que debemos hacer es numerar. Lo vamos a numerar de tal manera que, sin importar que sea doble o triple, las insaturaciones o los enlaces estos tengan una menor numeración. Si yo empezaba por este otro lado, todavía el enlace doble aparecía en el carbono 2, pero por aquí aparece en el carbono 1, así que me convenía esta numeración. ¿Cómo lo voy a nombrar? Lo voy a nombrar de esta manera. Tiene 8 carbonos, es un octén. 6 octén, se escribe primero los enlaces dobles en, que hace referencia al enlace doble, 1 ino, que hacen referencia al enlace triple. Dice, se da preferencia al alqueno, por eso estamos poniendo primero al octén, al eno, cuando hay diferencias en la numeración. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso, tenemos, ambos caerían en el carbono 1. ¿A cuál voy a nombrar primero? A ver, ahí están, numeramos. Y ahora para nombrar voy a dar preferencia al alqueno, al enlace doble. En este caso sería 1, 8, ¿no? 1 octén y 7 ino. ¿Ya? Ahí está, mira, ve. 1 octén porque tiene 8. Y 7, en el carbono 7 está el enlace triple. Así que les digo ino. Finalmente llegamos a ver a los hidrocarburos aromáticos. Los hidrocarburos aromáticos son hidrocarburos cíclicos, son planos, insaturados porque presentan enlaces dobles, pero son enlaces dobles conjugados y deslocalizados. ¿Qué significa esto? Que el enlace doble siempre va a estar cambiando de ubicación, por eso se les llama conjugados. El más representativo de los hidrocarburos aromáticos es el benceno, y casi para todo vamos a usar el nombre benceno. Al benceno se lo representa así, tiene un polígono de 6 lados que presenta 3 enlaces dobles, un enlace doble, 2, 3. Pero mira qué le pasa al benceno. Los enlaces dobles no tienen una ubicación estática, fija, no, sino que están cambiando, están moviéndose. Entonces, estaban así al comienzo y luego se movieron y están en otra ubicación. Y en un momento más van a volver a cambiar de ubicación, están que se mueven, que giran. Por ese motivo, también al benceno lo van a encontrar en muchos libros representados de esta manera. Un hexágono con un círculo en la parte interna. ¿Qué implica? ¿Qué representa este círculo? Representa que hay enlaces dobles que se están moviendo. Por eso se habla de conjugado. Dice, el anillo de benceno como un único radical carbonado. Se nombra en primer lugar a radical y luego el anillo aromático con la palabra benceno. ¿Cómo vamos a nombrar? Mira, ve. Aquí tienes, esto se llama benceno. Ya sabes que es benceno. ¿Y qué tiene acá? Tiene un radical metil. ¿Cómo lo vamos a nombrar? Pues voy a decir metil y luego voy a decir la palabra benceno. Ahí está, es el metilbenceno, también llamado tolueno. Aquí, por ejemplo, vemos un radical etil. ¿Es etil? No, no es etil. ¿Por qué no es? Porque tiene enlace doble, se llama etenil. Etenil unido al benceno se llamaría etenilbenceno o llamado estireno, que nosotros usamos mucho el estireno porque es la base para elaborar el tecnopor, ¿ya? Y bueno, es un contaminante fuerte, hay que disminuir el uso de tecnopor o estireno. Aquí tenemos otro benceno y el radical isopropil, entonces se llamaría isopropilbenceno. Veamos los bencenos
pueden presentarse de varias formas. Por ejemplo, a veces pueden tener radical en el carbono 1 y en el carbono 2. Entonces, cuando tienen radical en el 1 o 2, también se puede usar la palabra orto o el símbolo O. Si el radical se encuentra en el carbono 1 y en el carbono 3, también se puede decir la palabra meta o la letra M para nombrarlo. Si el radical se ubica en el carbono 1 y en el carbono 4, se puede usar la palabra para o también la letra P para identificarlo. Así, por ejemplo, aquí vean, tienes en el carbono 1 y en el carbono 2 el radical metil. Entonces, tú puedes poner 1,2 dimetilbenceno, que sería su nombre, o puedes decir O dimetilbenceno, que ya al decir O estás diciendo que está en el 1 y 2. ¿Ya ves? Aquí está, ¿vean? O dimetilbenceno, que es lo mismo que decir 1,2 dimetilbenceno. Aquí puedes observar que está en el carbono 1 y 3. Entonces sería primero el metil, el etil, porque tiene por orden alfabético, ¿no? Entonces 1-etil, 3-metilbenceno. O puedes decir M-etilmetilbenceno. Ahí está. O de esta manera. A mí me parece que las dos formas son muy prácticas. Y aquí tenemos en el carbono 1, tenemos al isopropil y en el carbono 4 al metil. Entonces podría decir yo 1 isopropil, 4 metilbenceno. O puedo decir P isopropil metilbenceno. Listo. En bencenos con más de 2 sustituyentes, se numera el anillo de modo que los sustituyentes tomen los menores localizadores. Vamos a ver aquí. Por ejemplo, aquí tiene 3 radicales o llamados sustituyentes. Tiene metil, tiene etil y tiene cloro. Entonces tiene 3 radicales. Termina en benceno. Voy a numerarlo de tal manera por un orden alfabético. Entonces, aquí está el etil, aquí está el metil y aquí está el cloro. Etil, metil, cloro. ¿Cuál es el nombre, la forma de numerar? ¿Cuál va antes? A ver. Aquí está metil. 1, 2, 3, 4. Y el nombre sería 4 cloro, 2 etil y 1 metilbenceno. ¿Ya? Aquí tenemos otro. En este caso lo numeramos de la siguiente manera: al etil, luego al metil y otra vez etil. ¿Cómo lo nombramos? 1,4 dietil guión 2 metilbenceno. Ahí está. Y aquí tenemos otro, tenemos cloro, bromo y metil. Lo numeramos de la siguiente manera y tenemos 2 bromo, 1 cloro y 4 metilbenceno. Uy, empezamos con la práctica. Practicamos. Uy, me salió la respuesta antes. Vamos a practicar con el que sigue. Aquí tenemos. ¿Cómo se llama esta molécula? Tiene, este 7 multiplica a los carbonos. Entonces, 7 carbonos, 8, 9. 9 carbonos. ¿Cómo se llama? Nonano. Muy bien. Aquí tenemos otra molécula. Esta molécula, ¿qué nombre tiene? Tiene 10 carbonos y tiene 2 radicales metil y tiene 1, 2, 3 enlaces triples. Entonces yo pongo 2,2 dimetil, aquí está, mira, ve, 2,2 dimetil y menciono los enlaces triples. Tiene en el carbono 3, en el carbono 5 y en el carbono 7. 3,5, 7 decatriino. Trino. ¿Ya? Aquí tenemos otra molécula, tiene 2 radicales bromo y el enlace doble está en este lado, así que por aquí empiezo a numerar 1, 2, 3, empiezo a poner 3, 4, 5, 3,5 dibromo, 1 hexeno.
Muy bien. Y aquí tenemos otra molécula. Tiene dos radicales metil y tiene el enlace triple en el carbono 3. Entonces se llamaría 5,6 dimetil, aquí está, 5,6 dimetil, 3-heptino. También tenemos esta otra molécula, a ver, es una molécula que presenta 1, 2, 3 radicales metil y el enlace doble. Entonces, ¿por dónde voy a numerar? Lo que esté más cerca al enlace doble, lo que le dé la menor numeración. Entonces, 3 es el enlace doble, 4, 5, 6, 7, 7 y 8. 7,7,8 trimetil, aquí está, esta es la respuesta, ¿no? Trimetil, 3, y aquí también está, 5, otro enlace doble, nona dieno. Aquí nos dice cómo se llama la estructura. Tiene 10 carbonos al centro, 11, 12 carbonos. Entonces es dodecano. Y aquí esta otra estructura tiene, a ver, tiene 9 carbonos y tiene aquí un radical etil y también tiene otro radical etil, 2 radicales etil. ¿Y qué más presenta? Tiene un enlace triple en el carbono 4. ¿Y dónde están los radicales etil? Están en el carbono 6. Entonces, ¿cómo le digo? 6,6 dietil, 4 nonino. Porque está en el carbono 4 en enlace triple. ¿Cómo se llama esta molécula? Fácil, metano. Aquí tenemos, ¿qué nombre recibe esta molécula? Tiene 5, 6, 7 carbonos. Se llama heptano. Y aquí tenemos esta otra molécula, dice cuál es su nombre. Entonces, voy a elegir la cadena más larga y luego voy a encontrar, la cadena más larga es esta, toda esta. ¿Y qué tiene? Tiene un radical metil, otro radical metil y tiene el radical isopropil. ¿Por dónde voy a numerar? Por donde los radicales tengan menor numeración. Entonces, este sería el carbono número 2. Entonces, debo decir 2, 3, 4, 5, ya. ¿Cuál es menor? En orden alfabético, metil o isopropil. La I está antes de la M, así que la respuesta sería 3 isopropil. Aquí está, mira, ¿ve? 3 isopropil, 2, 5 dimetil hepteno. Ay, a ver. 1, 2, 3, isopropil, 2, 5. Ah, perdón. Miren, qué error, ¿no? Aquí dije hepteno, pero no había enlace doble, era heptano, porque todos son enlaces simples. ¿Ya? Y luego dice, ¿cuál es el uso más importante que se le da a los alquenos? Bueno, es para los plásticos, los neumáticos. Luego dice, ¿cómo se llama el siguiente alqueno? Este alqueno, vamos a elegir la cadena más larga, la que tenga los enlaces dobles. En este caso, esta es, y tiene 1, 2, 3 enlaces dobles. Ahora empiezo a contar para que los enlaces dobles tengan la menor numeración, así que este será el carbono 1, y este es el carbono 2, y este es el carbono 3, donde tiene un propil. Entonces, 3 propil, propil, pero aquí 3, 4, 5, 6. En el carbono 6 tiene metil. Entre propil y metil, la letra M está antes de la P, así que debo poner metil, propil, trieno. Muy bien, ahí está. Y ahora nos dice cuál es la fórmula general de un alquino. Ya que el alquino tiene enlace triple, le restamos 2 hidrógenos. Y esa es la fórmula. Y aquí, ¿cómo se llama este alquino? Este alquino se llama 2,7 y 7 trimetil. Aquí está 1, 2, 3 metiles, 3,5 nonino. Este es un benceno. Tiene 1
y 2 radicales metil. Entonces 1, 2 dimetilbenceno. Y este es un nitrógeno, entonces se llama nitrobenceno. ¿Y este cómo se llama? Es el benceno. Muy bien. Con esto hemos terminado nuestra clase de hoy. Espero que se hayan divertido. Gracias.